El reloj de la estación central de Estania marcaba las 7:50. Carmen, una oveja arquitecto, miraba indignada un cartel luminoso que decía: «Estañoles, vuestros viajes en tren contribuyen al progreso sostenible de Estania». La palabra progreso parpadeaba levemente, como si tampoco estuviera muy convencida. Era la tercera vez en una misma semana que su tren llevaba retraso. El martes, los megáfonos anunciaron un problema de catenaria. 2 horas esperando en el andén, bajo una lluvia fina que nadie había previsto. El jueves, una operación de mantenimiento urgente, 1 hora de retraso. Y hoy viernes, después de 1 hora y media de espera, Carmen aún no sabía exactamente el motivo. El panel digital cambió la hora de llegada. De las 7:42 pasó a las 8:05. De las 8:05 a las 8:18 y de las 8:18 a próxima información. Un murmullo recorrió el andén. Un carnero trajeado levantó los ojos al cielo. Una cabra joven intentaba conectarse al wifi gratuito, que llevaba semanas en fase de mejora. Una anciana oveja preguntó al empleado de chaleco reflectante si el tren llegaría pronto. El empleado consultó su tablet, frunció el ceño y respondió: «Estamos pendientes de confirmación». Siempre pendientes. Hubo un nuevo anuncio que resonó en los altavoces, distorsionado por un leve chisporroteo. «Estimados viajeros, el retraso se debe a una incidencia técnica ajena a la compañía». Ajena, siempre ajena. Carmen suspiró. Miró el cartel del progreso sostenible. Pensó en el informe que tenía que entregar a las 9. Pensó en la reunión que volvería a empezar sin ella. Pensó en el precio creciente de su abono mensual. Mientras tanto, el andén se iba llenando. Cuando por fin apareció el tren a lo lejos, no hubo alivio, sino tensión. Las puertas se abrieron y los viajeros descendieron con un gesto agotado. Los que esperaban se abalanzaron con una prisa resignada. Carmen entró empujada por la marea. No había asientos libres, apenas espacio para sostener el portátil sin que alguien lo golpeara. Las vibraciones comenzaron antes incluso que el tren saliera de la estación. Intentó abrir su ordenador. La pantalla temblaba al ritmo del vagón. Imposible trabajar. «Es rápido, no contamina, permite aprovechar el trayecto», repitió mentalmente los argumentos que la habían convencido años atrás. Ahora solo quedaba uno: no tengo alternativa. Y no estaba segura de que siguiera siendo cierto. Pensó en su hermano Ernesto. Ernesto tenía su propio negocio de electricidad. Para él, el tren nunca fue una opción. Su furgoneta era su oficina, su almacén y, en ocasiones, su comedor improvisado. Pero su situación no era mucho mejor. Las nuevas normas de la granja prácticamente le obligaron a cambiar su furgoneta antigua por una más reciente. Según las regulaciones, la anterior contaminaba demasiado. Si quería seguir trabajando para ciertos clientes del centro de la ciudad, debía adaptarse. Firmó el préstamo con resignación. Ahora conducía una furgoneta moderna, con etiqueta ecológica y pantalla táctil, pero las carreteras seguían siendo las mismas. En la parte trasera, una caja de herramientas se desplazó con estrépito. «Perfecto», murmuró. El asfalto parecía un mosaico de parches mal soldados. Algunos socavones eran tan profundos que los esquivaba invadiendo parcialmente el carril contrario. La radio anunciaba: «El gobierno de Estania presenta un plan histórico de inversión en infraestructuras». Ernesto soltó una carcajada breve. Más adelante, luces intermitentes. Un carril cortado. Obras. Un cartel anunciaba mejora integral de la vía, duración estimada 14 meses. Ernesto recordaba haber visto ese mismo cartel hacía más de un año. El tráfico se detuvo. Miró el reloj.
Cada minuto parado era dinero perdido. El teléfono sonó por el sistema de manos libres. «Ernesto, ¿llegas en 20 minutos?» preguntó un cliente. Ernesto miró la fila interminable de vehículos. «Haré lo posible». Lo posible. Otra expresión habitual en Estania. Cuando por fin el tráfico avanzó, vio en el arcén un vehículo parado. Un neumático reventado, probablemente víctima de los mismos socavones que él había esquivado minutos antes. El conductor había colocado una baliza obligatoria. La pequeña luz parpadeaba discretamente, casi invisible bajo el sol de la mañana. Hacía unos meses que aquel dispositivo era obligatorio en todo vehículo. Ernesto no la había comprado, aunque se expusiera una multa. Sabía que la baliza transmitía la posición del vehículo en tiempo real, oficialmente para mejorar la seguridad. Extraoficialmente, bueno, nadie parecía muy interesado en explicar quién gestionaba los datos exactamente. Miró el coche averiado. En una carretera poco transitada, aquel conductor no solo tenía un problema mecánico, también había anunciado al mundo dónde estaba. Ernesto volvió la vista al frente. Nueva furgoneta, misma carretera, más normas, mismo resultado. Y lo que más le molestaba no era el bache, era la sensación de que todo costaba más, pero funcionaba menos. Aquella noche, Carmen llegó a casa de Ernesto más tarde de lo habitual. No por el tren esta vez, sino porque después de una semana así, necesitó caminar unos minutos antes de entrar. Ernesto ya estaba en la cocina. Había dejado la furgoneta en doble fila unos segundos para subir las bolsas, maldiciendo en voz baja otro bache que había golpeado su suspensión. La mesa era sencilla: pan, queso, algo de vino, nada extraordinario, como casi todo últimamente. Durante los primeros minutos hablaron de cosas pequeñas: un cliente complicado, un proyecto que no avanzaba, el precio de los materiales, pero la semana pesaba demasiado. ¿Otra vez retraso?, preguntó Ernesto sin mirarla directamente. Carmen soltó una risa corta. 1 hora y media, y ni siquiera sabían por qué. Ernesto negó con la cabeza. Y luego dicen que el tren es el futuro. Carmen suspiró. Yo lo elegí por eso, porque era lógico, porque era lo responsable, porque era lo que había que hacer. Se hizo un silencio pequeño. Pero ya no es fiable, añadió ella. Ernesto bebió otro sorbo de vino antes de responder. Las carreteras tampoco. Le contó lo del vehículo parado, la baliza encendida, una multa que podía caerle si no compraba la suya. La sensación absurda de estar obligado a adquirir algo que no solucionaba el problema real. Cambié la furgoneta porque me obligaron. Pago más impuestos que nunca. Pago más cuotas, más tasas, más todo, dijo Ernesto con voz contenida. Y lo único que veo son obras lentas y eternas, y carreteras que parecen campos de batalla. Carmen apoyó los codos en la mesa. En la estación hay carteles hablando de progreso sostenible, de modernización, de inversión histórica. Le miró con cansancio. Pero yo solo veo trenes que no llegan. El silencio esta vez fue más largo. No era rabia lo que flotaba en el aire, era algo más denso, una especie de desgaste compartido. ¿Te das cuenta?, dijo Ernesto. Pagamos más que nunca, nos exigen más que nunca, nos controlan más que nunca y recibimos menos que nunca. Carmen asintió despacio. Y si te quejas, parece que eres tú el problema. Desde la ventana se oía un ruido lejano de coches atrapados en algún atasco nocturno. Ninguno de los dos levantó la voz. Ninguno golpeó la mesa. Simplemente se quedaron allí sentados, entendiendo que no era una mala semana. Era algo que se estaba volviendo normal. Y eso era lo que más inquietaba. Un silencio espeso se creó alrededor de la mesa.
Sobre ese silencio flotaban las mismas ideas. Si todo funciona peor, si pagamos más, si cada año hay más normas, más controles y más promesas, ¿por qué nadie parece hacerse responsable? ¿Y esto es solo una mala racha? ¿O estamos entrando en algo mucho más profundo?